Hola, soy Fernanda Casas y esta es mi actividad número 3 de la materia Métodos de Análisis de Contenido. En esta ocasión voy a hacer un análisis del cuento Casa Tomada de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un escritor argentino que deja con mucha intriga a los lectores en sus cuentos y bueno, esta no es ninguna excepción. A lo largo de este análisis voy a hablar de tres puntos principales, empezando por el argumento general del relato, y esto lo podemos abordar desde un punto llamado macronivel, que son 3 niveles jerárquicos que son mencionados en el texto complementario que venía dentro de la actividad titulado Análisis documental del contenido. Pero bueno, empecemos. El cuento habla de la vida de 2 hermanos viviendo solos, ninguno de los dos casados, en una casa bastante grande, bastante antigua, con muchísimos cuartos, tipo colonial, por decirlo así. Y esta casa tiene cierta carga familiar para ellos, cierta carga emocional y de energías, por decirlo así, por todas las generaciones que han pasado en ella. A lo largo de la historia nos cuenta un poco de cómo son sus día a día, sus rutinas diarias y las actividades placenteras que ellos hacían por diversión. Por ejemplo, ella le encantaba tejer y a él le encantaba la literatura francesa. Conforme pasa el tiempo, ellos empiezan a escuchar ruidos muy extraños dentro de la casa, pero la ventaja es que tenían una puerta muy grande de roble y es así como podían dividirla. Entonces ellos vivían en la parte frontal de la casa y cierto misterio que se encontraba del otro lado. Ellos se sentían bastante cómodos viviendo así, no se alarmaron, lo cual es un poco extraño para una persona si hay alguien viviendo dentro de tu casa. Pero bueno, va pasando el tiempo y estos ruidos empiezan a ser más frecuentes y más cercanos, sienten que está ya de este lado, entonces ellos se ven expulsados paulatinamente de su casa de alguna forma desconocida. Y lo que hacen es abandonar absolutamente todo y salen de la casa nada más con un reloj y las llaves, las cuales las tiran a la alcantarilla para que nadie pueda volver a entrar. Y es aquí donde se hace referencia al título, ya que la casa fue tomada. Seguimos con el nivel intermedio y esto se refiere a la percepción y la función de los personajes dentro de la historia. Como mencioné anteriormente, son 2 personajes, son hermanos, Irene y su hermano, quien no se menciona el nombre, pero sabemos es el narrador de la historia. Irene es una mujer bastante tranquila, amable y como mencioné anteriormente igual, le encanta tejer, pero le gustan tejer cosas útiles tanto para ella como para él. Y él es una persona sumamente culta y totalmente apasionada por la literatura francesa. Esto lo podemos ver por cómo habla de los libros, incluso cómo va a buscar libros a algunas librerías. Y es muy curioso porque no salen a trabajar, realmente no salen a nada, entonces es como bastante interesante. Ambos son de carácter plano, o sea que no muestran emociones o tantos sentimientos a lo largo del cuento, más que las cosas que les gustan y lo que mencioné anteriormente. Y luego pasamos al último nivel, que es el micronivel, que se refiere como a los detalles y las descripciones como un poco más específicas. Pero aunque se den pocos datos, tenemos esta parte por la descripción de la casa, las actividades, cosas de este estilo. Pero gracias a los pocos datos que se pueden dar en el cuento, podemos entender un poco de las circunstancias y podemos darnos un poco de contexto de qué es lo que estaba pasando. Entonces podemos saber que la historia está situada en Argentina, aproximadamente 1940, a finales de los 30. Y esto se puede ver, por ejemplo, cuando mencioné que va a la librería a buscar algunos libros de literatura francesa y como había muy pocos o realmente no había nada nuevo, se da como un contexto de que hay algún tipo de problema social y en este caso incluso la Segunda Guerra Mundial. Y por último, mis conclusiones es que realmente este cuento es bastante interesante porque es como una metáfora, una analogía, o así lo vi yo, porque me puse a investigar un poco más acerca del contexto ya que no dan muchos datos en el cuento. Y yo siento que este cuento tiene un punto de vista bastante político.
en este tiempo en Argentina era la época del peronismo y es aquí cuando los trabajadores y obreros, perdón, se tienen una mayor participación en el país, se hacen escuchar y pues el gobierno va perdiendo, ¿no? Va perdiendo un poco de todas sus cosas y es como si la población tomara el dominio del gobierno y es aquí cuando se hace como la referencia de que lo desconocido toma algo conocido e importante para algunas personas y estas personas se ven obligadas a salir de su zona de confort y a enfrentarse a muchas otras cosas. Y es aquí cuando entra esta metáfora de que el pueblo está realmente expulsando, por decirlo así, al gobierno. Entonces yo me sé algo bastante interesante y esto lo investigué por lo mismo que mencioné, que te deja con bastante intriga por la manera en la que termina el cuento y cómo no te da tantos datos. Y bueno, eso es básicamente mi análisis. Muchas gracias por verlo.